Se suele decir que la depresión es resultado de un desequilibrio químico, pero esta concepción no captura la complejidad del trastorno. Existen múltiples causas posibles, incluyendo una regulación deficiente del estado de ánimo por parte del cerebro, la vulnerabilidad genética, factores sociales y acontecimientos vitales estresantes. Se cree que varias de estas fuerzas interactúan para desencadenar un trastorno depresivo. Entonces, los químicos cerebrales están involucrados en el proceso, pero no es tan simple como que un químico esté demasiado bajo y debe incrementarse. En realidad, intervienen numerosas sustancias químicas que interactúan con las células nerviosas. Así, un sinnúmero de reacciones químicas conforman el sistema dinámico responsable de nuestro estado de ánimo, percepciones y experiencia de vida, por lo que tener una concepción más amplia de la depresión contribuye a mejorar los procesos terapéuticos, elimina tabúes y espero te ayude de alguna manera a lidiar con tus estados afectivos o a apoyar a un ser querido. Ten presente que a pesar de avances en otras áreas de la medicina, aún no hemos logrado ser eficaces en el tratamiento de aquellos que padecen depresión. Aproximadamente el 30% de las personas diagnosticadas con depresión no experimentan mejoría en sus síntomas, incluso después de probar diferentes tratamientos. Como resultado, algunas personas pasan años probando diferentes terapias antes de encontrar una que les funcione. Como menciona Antonio Damasio en su libro El extraño orden de las cosas, los afectos son un mundo mental paralelo que acompaña a la conciencia, a menudo tan sutilmente que pasa inadvertido, pero que en ocasiones es tan importante que altera el discurrir de la parte dominante de la mente. Los sentimientos acompañan siempre el despliegue de la vida en nuestro organismo, es decir, a todo aquello que uno perciba, aprenda, recuerde, imagine, razone, juzgue, decida, planee o cree mentalmente. Considerar que los sentimientos son visitantes ocasionales de la mente o que son causados únicamente por las emociones convencionales no hace justicia a la ubicuidad e importancia fundamental de este fenómeno. La depresión se concibe como un trastorno del estado de ánimo, una alteración del mundo afectivo que Damasio describe, cuya importancia se refleja en cómo afecta negativamente la vida de quienes la experimentan. A nivel mundial, la depresión es la principal causa de años perdidos por discapacidad. Esto se debe no solo a su alta prevalencia, sino también a la escasez de terapias efectivas y recursos de salud mental adecuados destinados a abordar este problema. Lamentablemente, debido a concepciones erróneas, casi el 60% de quienes la padecen no buscan ayuda. Examinemos más de cerca a qué llamamos depresión. En 2024 se cumple medio siglo desde la publicación de la primera investigación sobre la fluoxetina, el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que llegó al mercado en 1988 con el nombre de Prozac. Actualmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se utilizan ampliamente en el tratamiento de la depresión, aunque no son universalmente apreciados. Y si bien no funcionan para todos ni en todas las circunstancias, resultan bastante efectivos para un grupo significativo de personas. La condición que hoy clasificamos como trastornos depresivos ha sido descrita en la antigüedad bajo el nombre de melancolía. La primera descripción clínica de la melancolía fue hecha por Hipócrates en el siglo IV a.C. El concepto ancestral de los humores atribuía a la bilis negra la predisposición a la tristeza, el abatimiento y la ansiedad que caracterizaban a la melancolía. Dando un salto en el siglo II después de Cristo, Galeno atribuía los trastornos mentales a enfermedades cerebrales, basándose en sus propias teorías anatómicas.
Posteriormente, algunos médicos persas consideraban las enfermedades mentales y la salud como parte de un mismo proceso. En su visión, los órganos formaban un sistema físico en mutua dependencia con la sociedad y el medio ambiente, haciendo un planteamiento prematuro de los ahora reconocidos, aunque a menudo ignorados, determinantes sociales de la salud. Sin embargo, la concepción moderna de la depresión surgió hasta el siglo XIX. Al principio, autores como Cullen, Pinel y Esquirol definieron la melancolía primordialmente como un trastorno del intelecto o del juicio, una locura parcial, frecuentemente, aunque no siempre, asociada con la tristeza. Pero a medida que avanzó el siglo, se identificó un trastorno desatendido, la melancolía sin delirios. Esto llevó a la conclusión de que la melancolía era primordialmente un trastorno del estado del ánimo, del que surgían los delirios o alucinaciones. Este es un punto crucial para entender la depresión. Aquí, alucinación o delirio se refiere a una sensación subjetiva, no precedida por una impresión sensorial de la realidad, una confusión mental con pensamientos absurdos e incoherentes recurrentes. Entonces es importante distinguir esto de la idea popular de que alucinar es necesariamente un evento visual o auditivo. Abarcamos aquí casi que cualquier concepción que no tenga correspondencia con la realidad. En un trastorno depresivo, las personas experimentan sentimientos de inutilidad, desesperanza, baja autoestima o culpa excesiva e inapropiada, basados en concepciones irracionales. Por ejemplo, una mujer adinerada se lamenta de no tener recursos para alimentar a sus hijos. Un modelo solicita cirugía plástica porque se considera feo. O una eminente física se reprocha a sí misma el no ser inteligente. Entonces, nuestro concepto moderno de trastorno depresivo emerge de este debate, del debate sobre si la melancolía con delirio se explicaba primordialmente por un desorden del intelecto o del estado de ánimo. Se cuestiona, ¿los pensamientos irracionales y el trastorno del juicio preceden al estado de ánimo deprimido, la anedonia y la fatiga características de la depresión? ¿O son las alteraciones del estado de ánimo las que propician estos errores en el juicio y en la percepción de la realidad? Fue en parte debido a la identificación de que hay trastornos depresivos sin ideas irracionales que actualmente se considera que las alteraciones de los estados de ánimo tienen primacía sobre las alteraciones del juicio cuando hablamos de los trastornos depresivos. Hasta aquí, pues se identificaba que, digamos, había un problema, pero no se hablaba mucho de las causas. Fue hasta el siglo XX que se empieza a tratar de determinar ciertas causas de las alteraciones de estos estados de ánimo. Sigmund Freud, en su ensayo Duelo y Melancolía, propuso un modelo basado principalmente en las ideas de culpa y conflicto, donde son las luchas entre las necesidades incompatibles del ello, el yo y el superyo, y las constantes demandas que la civilización impone, la que hace que los individuos repriman sus deseos. La psicoanalista Melanie Klein, en su ensayo Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, sugirió que la depresión en adultos es una reactivación de una depresión infantil temprana. Sin embargo, en las décadas de posguerra, el modelo freudiano de culpa-conflicto se dio paso a la idea de la insuficiencia y la responsabilidad personal. Pero la mayoría de estos intentos de explicar la depresión desde una perspectiva psicológica han enfrentado obstáculos conceptuales u observacionales significativos. Esto no es solo una señal de problemas teóricos de la psicología, sino de un problema de base de esta. Como ya señalaba Carl Jung en Los complejos y el inconsciente, ambas, la filosofía y la psicología, consisten en una formación de opiniones sobre temas que escapan a un dominio total de la experiencia y por consiguiente a la trama de la razón empírica. Ambas estimulan así la razón especulativa.
y por el momento todavía lidiamos con limitaciones técnicas para abordar los problemas del comportamiento, la conducta y la mente, y no podremos llegar a explicaciones convincentes o como mínimo funcionales hasta que desarrollemos las tecnologías necesarias, y me atrevería a decir que en ese punto ya no hablaríamos de psicología. Así, a medida que avanzó nuestra comprensión del cerebro, la búsqueda de los orígenes de la depresión se ha enfocado en su fisiología y bioquímica. Dependiendo de cómo lo veamos, es comprensible que el concepto de la depresión haya cobrado tanta importancia y omnipresencia solo cuando se empezó a disponer de curas farmacológicas para alguno de sus síntomas. De todas formas, sin un remedio para el mal, el diagnóstico tenía poco valor. Así, la popularización del trastorno depresivo ha estado influenciada por consideraciones comerciales y en particular por los intereses de la Big Pharma o la gran industria farmacéutica. Sin embargo, aún no está claro si los niveles bajos de serotonina causan depresión. El primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina comercializado, como ya dije, fue el Prozac, lanzado por Eli Lilly Company en 1988 y rápidamente se convirtió en un éxito farmacéutico, generando unos $350 millones en solo 2 años. Actualmente, las ventas anuales de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina superan los $1.000 millones, manteniéndose como los antidepresivos más recetados. La controversia sobre estos medicamentos se convirtió en una conmoción generalizada en 2022, gracias a un artículo de revisión de la psiquiatra Joanna Moncrief y sus colegas. Nos habíamos repetido tanto la idea de que la depresión está relacionada con un desequilibrio de serotonina que su conclusión de que no hay evidencia de que los niveles bajos de serotonina causen o estén asociados con la depresión sorprendió al mundo. Pero esto es algo de lo que nunca se dio evidencia convincente. La evidencia siempre ha sido de que el medicamento ayuda de cierto modo a los pacientes con depresión, pero no de que la falta de serotonina la causara. La teoría ha servido más bien como una explicación simplificada para justificar el uso de estos fármacos a los pacientes. Ya en 2017, las Naciones Unidas, en su Declaración para el Día Mundial de la Salud, afirmaba: la narrativa biomédica dominante sobre la depresión se basa en un uso sesgado y selectivo de los resultados de las investigaciones, que causa más daño que bien, socava el derecho a la salud y debe abandonarse. Señalaban la existencia de una base de evidencia creciente sobre causas más profundas de la depresión, sugiriendo que aunque los medicamentos tienen cierto papel, debemos dejar de usarlos para abordar cuestiones estrechamente relacionadas con los problemas sociales. Instaban a pasar de centrarnos en los desequilibrios químicos a centrarnos en los desequilibrios de poder. Sin embargo, existe una fuerte tendencia entre los profesionales de la salud a considerar la depresión como una condición puramente biológica y a creer que disponemos de un tratamiento eficaz, a la vez que los pacientes han llegado a esperar y desear una solución química para su estado de ánimo bajo. Moncrief también señala en una entrevista para Chemistry World que la utilidad percibida de los antidepresivos nos ha impedido cuestionar más a fondo sus mecanismos de acción. Además, argumenta que esto ha obstaculizado la búsqueda de soluciones estructurales que podrían prevenir el desarrollo de una parte de los trastornos depresivos. Si eres político, puedes delegar el asunto a los médicos en lugar de preguntarte ¿por qué hay tanta gente infeliz en nuestra sociedad? Plantea que estamos medicalizando las consecuencias de políticas sociales y económicas que dejan a algunas personas inactivas, desempleadas e inseguras en cuanto a vivienda y finanzas. Nos podemos identificar con los trastornos depresivos
más fácilmente que con la esquizofrenia o el espectro autista, ya que todos experimentamos emociones como tristeza o algún tipo de inquietud ante situaciones como una ruptura amorosa o el fallecimiento de un ser querido. Pero aparte del límite de que estas sensaciones ya impliquen un deterioro en nuestro funcionamiento en el día a día, una distinción clave entre los estados emocionales negativos normales y los trastornos es la marcada discrepancia entre la imagen que la persona deprimida tiene de sí misma y los hechos objetivos. A pesar del sufrimiento causado por estas ideas, los pacientes no se dejan convencer fácilmente por la evidencia o por la demostración lógica de la naturaleza irracional de sus pensamientos. Es más, a menudo realizan actos que parecen aumentar su sufrimiento. Entonces vemos esta discordancia con la realidad que caracteriza a los problemas de la mente, lo que ya se señalaba en el siglo XIX. Sin embargo, el debate se ha extendido a si los trastornos depresivos son primariamente una alteración del estado de ánimo o si su origen radica en otros factores que se manifiesten a través de cambios afectivos. Algunos argumentan que catalogar la depresión como un trastorno de estado de ánimo es tan impreciso como describir la fiebre escarlatina como un trastorno de la piel o un trastorno febril primario. La depresión abarca múltiples componentes más allá de las alteraciones anímicas. De hecho, en una proporción significativa de casos, no se observa una anomalía evidente en el estado de ánimo del paciente. En el estado actual de nuestro conocimiento, no podemos determinar qué aspecto del cuadro clínico de la depresión es primario o si todos son simplemente manifestaciones externas de un proceso patológico subyacente aún desconocido. Actualmente, la depresión puede definirse en términos de los siguientes atributos: alteraciones específicas del estado de ánimo, tristeza, soledad, apatía, lo que tradicionalmente entenderíamos como depresión. Pero también tenemos un autoconcepto negativo asociado a autorreproches y autoculpabilización, deseos represivos y autopunitivos, deseos de escapar, esconderse o morir, cambios vegetativos, hablamos de anorexia, insomnio o pérdida de la libido, y un cambio en el nivel de actividad, enlentecimiento o agitación. Entonces, lo propiamente anímico solo es una parte del cuadro clínico de la depresión. Y está claro que la depresión no es solo sentirse triste. En un segundo video hablaré sobre las causas de la depresión, quizá para cuando estés terminando de ver ya esté publicado en el canal, así que echa un ojo por ahí. Y si todavía no, pues de seguro encuentras alguna otra información que te interese. En ese video hablaré sobre cosas más allá de la genética, cosas más allá pues de los eventos traumáticos o estresantes, a factores como la inflamación o la neuroplasticidad, teorías que han ido ganando relevancia en la literatura científica como una posible explicación de esta alteración de los trastornos afectivos. Así que no te lo pierdas, que va a estar interesante. Y dale me gusta, suscríbete, que con todo esto me ayudas a que la información en salud esté disponible para las personas de una manera gratuita en Internet.